¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Soy José David Pérez. Es un gusto que usted nos sintonice y se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en las últimas 24 horas. Vamos de inmediato con nuestros titulares. De marzo a agosto del 2020, la Caja Costarricense de Seguro Social debió suspender más de 36.000 cirugías. Movimiento Solidarista Costarricense rechazó la convocatoria que les hizo el presidente para iniciar la construcción de una propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional. 9 cantones bajaron de alerta naranja a amarilla. Un avión que arribó a Lima esta semana proveniente desde Santiago de Chile se convirtió en el primer vuelo comercial internacional que llega a Perú. Iniciamos con información. Diversos grupos sindicales tomaron las principales calles de San José ayer martes en protesta de la postura que ha mantenido el gobierno de Carlos Alvarado sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Los diversos sectores sociales mantienen su posición y planean mantener las manifestaciones pautadas para esta semana. Diversos grupos sindicales y sociales se manifestaron este martes en la capital en contra de los proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, el de empleo público, además del pago de impuestos entre todos los ciudadanos sin distingo alguno y no a la unificación del régimen de pensión. El presidente de la Asociación Nacional de Educadores ANDE dijo que este es un buen momento para ordenar el país y cobrar los impuestos tanto a ricos como a pobres. El movimiento sindical hace mucho viene trabajando en contra de los proyectos de ley de la Asamblea Legislativa. Nosotros somos un movimiento independiente a los movimientos de estos días. En realidad el movimiento sindical había hecho una caravana con todo el país diciéndole a la clase trabajadora los problemas que íbamos a tener con el proyecto de empleo público. Aquí lo que no se quiere decir específicamente es que este gobierno no quiere tomar medidas contra los que no pagan impuestos. El secretario adjunto de la Asociación de Empleados Públicos y Privados ANEP es del criterio que no es necesario el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros hemos venido planteando de que hay recursos suficientes para poder enfrentar la crisis sin necesidad de recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y nos parece de que uno de los planteamientos, porque es uno, hay otros planteamientos, uno de los planteamientos es no negociar con el Fondo Monetario Internacional, no entregar los activos del Estado como lo pretende el gobierno y cualquier solución que sea una solución a la tica. Necesitamos justicia tributaria ya, manifestó la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, quien agregó que la manifestación fue una medida de presión para mostrarle al pueblo y al gobierno que están organizados y que este pueblo no está dormido. Hemos dado propuestas para ayudar a esta crisis económica y pues de ahí no le ponen atención. Y hoy precisamente estamos pues en contra también de esta propuesta que hizo el gobierno sobre el Fondo Monetario Internacional, que ya está retirada, pero que no se sabe al final qué va a pasar con eso. Entonces, es parte del proceso que llevamos, tenemos varias manifestaciones, esta es una de ellas. Como funcionarios públicos tenemos condiciones diferentes. Por su parte, el presidente del Sindicato de Educadores aseguró que es urgente el diálogo en el país y es hora de trabajar todos juntos para poder salir adelante. Hemos exigido que los impuestos se cobren, que se les cobren totalmente en la forma proporcional, que el rico pague como rico y el pobre como pobre, y ahí se manejen eso, porque los proyectos que hay no buscan en esta forma corregir el problema económico. Hay mucho desempleo, mucha pobreza. El movimiento fue convocado por los dirigentes de diversas organizaciones cívicas nacionales. De marzo a agosto del 2020, la Caja Costarricense de Seguro Social debió suspender más de 36.000 cirugías y ha sufrido una afectación del 25% en la consulta externa. Sin embargo, la entidad señala que se ha intentado mantener la mayoría de servicios. El pasado 6 de marzo llegó la COVID-19 a Costa Rica
y esto implicó una serie de cambios en la atención de la salud para darle prioridad a la atención de la pandemia. No obstante, en la caja aseguran que han realizado esfuerzos para mantener servicios como consulta externa, procedimientos e incluso cirugías. Por ejemplo, durante el periodo comprendido de la semana 10 a las 35, es decir, desde que inició la pandemia hasta finales de agosto, la institución ha brindado 4.981.505 consultas, en donde se documenta afectación de 1.662.581 citas en consulta externa y un ausentismo del 7% en las últimas semanas. En este periodo se han realizado 240.405 procedimientos, con una afectación de 65.190 y ausentismo de hasta un 19%. Por su parte, en el área quirúrgica en el 2020 se han realizado 102.807 y en el periodo de la semana 10 a la 35 la afectación ha sido de 36.832 cirugías. Además, se ha fortalecido todo el tema de telesalud mediante modalidades alternativas de atención. Se ha promovido el distanciamiento social en salas de espera, filas y en general en todas las áreas de los hospitales y centros de atención. Además, se ha cambiado las consultas en horarios diferenciados y manteniendo también la consulta diferenciada de casos respiratorios. Además, se ha promovido el uso de equipo de protección personal de acuerdo con los lineamientos institucionales y se ha procurado la gestión más eficiente de las camas de manera que se puedan mantener todas las atenciones de emergencia. La médico señala que los datos de afectación corresponden a una variación estadística estimada sobre las atenciones que se hubieran generado en condiciones normales. En el caso de consulta externa y procedimientos, esta variación corresponde a varios factores, pero los principales son ausentismo, reprogramación de citas únicamente postergables no urgentes y la disminución de la demanda. Ramos agrega que con relación a cirugías no se trata de suspensión, sino de no programación por razones de seguridad, y cabe indicar que pese a que existe ausentismo, es menor ya que las cirugías se confirman de previo y se están realizando casos calificados. Además, los factores principales son disminución de cirugías de emergencia por cambios epidemiológicos, por ejemplo, la reducción de los accidentes de tránsito, la programación de menor cantidad de casos, porque se ha priorizado las cirugías de emergencia oncológica y electivas prioritarias. Aunado a esto, en la caja señalan que este año, a pesar de la emergencia, no se han dejado de realizar cirugías provenientes de las listas de espera de años atrás. Según la Gerencia Médica de Datos consultados al 2 de septiembre del 2020, de la consulta externa se realizaron 14.187 cirugías no provenientes de listas de espera y 42.959 que sí eran de listas de espera. Y por urgencia, 41.746 de incidentes normales y 3.898 por listas de espera. Se ha tenido que priorizar las atenciones especialmente de consultas especializadas de aquellos pacientes presenciales que definitivamente no pueden ser atendidos mediante otra modalidad de las ya implementadas, por ejemplo, la virtual o la telefónica. Se ha mantenido la atención de todas las cirugías de emergencia y emergencias en los hospitales. Además, se ha manejado todo lo que es los casos oncológicos y exámenes y atenciones electivas que se establezcan como prioritarias de acuerdo al criterio médico. De igual forma, la institución asegura que ha mantenido la prestación de miles de atenciones de emergencias y servicios esenciales como quimioterapia, paliativos, ultrasonidos, TACs, resonancias y oncológicos. Luego de 7 horas de conversaciones, las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social y 7 sindicatos de salud acordaron crear una comisión de alto nivel para abordar en conjunto la protección de los trabajadores y la atención de la pandemia. Autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social y representantes de 7 grupos gremiales acordaron, tras una reunión de 7 horas, la firma de un documento que garantiza la conformación de una comisión institucional laboral de alto nivel de gestión de la emergencia sanitaria por COVID-19. Como parte de las peticiones del sector sindical, la reunión contó con la participación de la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, y del ministro de Salud, Daniel Salas. El sector sindical nos presentó
8 ejes importantes para la discusión durante este proceso de diálogo. Estos temas están fundamentalmente relacionados con la situación laboral en la atención de la pandemia en el sector salud. Gracias a este espacio, hoy tenemos un acuerdo importante que es establecer una comisión de alto nivel que permita dar seguimiento a los temas importantes que se han conversado en este espacio. Según Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, esta reunión busca mejorar las relaciones con el sector sindical, crear paz social y paz laboral que es necesaria para la atención de la pandemia. Y lo que se busca es ahí tener un espacio donde se pueden discutir y compartir información, primero sobre qué es lo que está pasando, tener un flujo de información en ambas vías y poder recibir también criterios del sector sindical y exponer criterios técnicos de la administración de la Caja en esta comisión que tiene un carácter consultivo y recomendativo que se reunirá bisemanalmente. Los sindicatos presentes fueron AMPE, SINASAS, SINAS, SINAE, UNDECA, CITAF y CIPROSIMECA. Una comisión de alto nivel, la cual estaría enfocada en el primer eje. Para el viernes próximo a las 7 de la mañana se acordó continuar con los demás ejes pendientes de valoración. Próximo viernes volveremos a reunirnos y esperamos que estas reuniones sean más productivas, más ágiles. No podemos esperar que el tiempo pase cuando tanto los trabajadores de la salud como el pueblo costarricense necesitan de que urgentemente se venga a resolver todo lo que tiene que ver con la protección de la salud de los trabajadores y el pueblo costarricense. El viernes 9 de octubre será el próximo encuentro en donde los temas de la agenda serán gobernanza laboral de la gestión sanitaria, la protección de la salud de las personas trabajadoras, los derechos sociolaborales, las libertades individuales y sindicales y el fortalecimiento de la Caja, privatización, presupuestos, deuda del Estado y financiamiento. El movimiento solidarista costarricense rechazó la convocatoria que les hizo el presidente Carlos Alvarado para iniciar la construcción de una propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional. La sesión estaba planteada para este martes a las 7:30 de la mañana en Casa Presidencial. Sin embargo, el sector solidarista consideró que el diálogo debe ser multilateral y no bilateral. El Movimiento Solidarista Costarricense y la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas, CONASOL, no asistieron a la convocatoria que hizo la Presidencia de la República este martes por la mañana para arrancar con el diálogo nacional y construir una propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional, en conjunto con los distintos sectores. Pese a que la convocatoria estaba pactada para las 7:30 de la mañana en Casa Presidencial, los representantes no acudieron, pues alegaron que el diálogo debe ser multilateral y no bilateral como lo planteó el gobierno. La Federación Nacional de Asociaciones Solidaristas y el Movimiento Solidarista no cabe ninguna duda de que Costa Rica pasa por uno de los momentos más aciagos de su historia. Nuestras organizaciones reiteran que nuestro país requiere urgentemente de un diálogo y de convergencia democrática para avanzar por la ruta de un desarrollo equilibrado, justo e inclusivo. Luego del anuncio que hizo el presidente Carlos Alvarado en cadena nacional el domingo por la noche, sobre la decisión de retirar la propuesta inicial de negociación con el Fondo Monetario Internacional, el Poder Ejecutivo planteó para este martes una serie de reuniones con distintos sectores. Se realizarán 4 reuniones a lo largo del día con diferentes sectores. Primero será con el Movimiento Solidarista, luego con el Consejo de Mujeres, seguido por el Consejo Nacional de Cooperativas para cerrar el día con una reunión de los presidentes de los supremos poderes, es decir, el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa y el presidente del Poder Judicial. En estos encuentros, que se extenderán durante la semana, el mandatario aseguró que estará presente en las discusiones. La ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, aseguró que el objetivo será buscar acuerdos con los distintos sectores. El gobierno de la República reitera su absoluto compromiso con el diálogo democrático.
Precisamente por eso, estos días, con el liderazgo del presidente, se han convocado a una serie de reuniones bilaterales que forman parte de un proceso preparatorio para un diálogo más amplio que se tiene que dar en los próximos días. Este diálogo más amplio será un diálogo de carácter multisectorial que nos permitirá buscar acuerdos con distintos sectores de la sociedad. Asimismo, el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, entregó este lunes al gobierno un documento firmado por los representantes del Movimiento Rescate Nacional, en el que plantean las condiciones mínimas para iniciar un diálogo nacional y deponer las manifestaciones. En el día de hoy hemos mantenido una reunión con el arzobispo de Costa Rica, Monseñor Quirós, y con otros representantes de la Iglesia Católica, reunión que ya habíamos programado desde la semana pasada con el propósito de intercambiar ideas sobre la propuesta de diálogo nacional que había planteado también la semana pasada la Iglesia Católica. En esta reunión, la Arquidiócesis de San José aprovechó para entregarme una misiva, una carta de los representantes del movimiento que todavía mantiene los bloqueos, donde plantean una serie de posiciones que serán respondidas oportunamente. En este documento, el movimiento pide condiciones como cesar el desalojo violento de los manifestantes, que se descarte el convenio con el FMI durante esta administración, o que no hayan procesos penales ni sanciones para los manifestantes. También plantean que el movimiento se levantará hasta que se firme acuerdo de negociación. De acuerdo con la actualización de este martes, al menos 50 rutas permanecían cerradas. El turismo ha sido uno de los afectados producto de las manifestaciones en contra de la propuesta del Fondo Monetario Internacional que planteó el gobierno. De acuerdo con Arenal, Cámara de Turismo y Comercio, en la zona hay una estimación de 12.500 camas y solo lograron llegar 50 personas. En este sentido, la Cámara Nacional de Turismo hizo un llamado este lunes para deponer las manifestaciones luego del anuncio del presidente Carlos Alvarado. La Cámara Nacional de Turismo, Canatur, considera que el presidente ya ha abierto los espacios de diálogo para solucionar la crisis por la que atraviesa Costa Rica, lo cual agradecemos. Conversaciones que debemos aprovechar para lograr una propuesta equilibrada, razonable y suficiente para presentarla al Fondo Monetario Internacional y a los diferentes organismos financieros internacionales. Espacios de diálogo en los que debe estar debidamente representado el sector empresarial y la industria del turismo costarricense. Este miércoles en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al tarcero fantasma. Esta especie habita los bosques en Asia y es catalogado el más pequeño de los primates. Les presentamos al tarcero fantasma. Se trata de un primate pequeño que muchas personas no conocen. Incluso está catalogado como el primate más pequeño del mundo. Esta especie habita los bosques de las Filipinas, Sumatra y Borneo en el continente asiático. Se pasa la mayor parte del tiempo en los árboles. Tiene una cola muy larga y es de hábitos nocturnos. Pesa solamente 5 onzas cuando es completamente adulto. Su cuerpo está cubierto de pelo marrón y muy suave. Son pequeños, con ojos muy grandes, como si sobresalieran de su cabeza. Y esta característica física es muy diferente de otros tipos de primates. Tienen patas traseras muy largas, al igual que sus dedos con uñas, entre los que se destaca el dedo del medio. Sus orejas son pequeñas y puntiagudas. Se dice que poseen buena audición. En algunas culturas, el tarcero fantasma es considerado como un amuleto de buena suerte.
Hacemos una pausa en 24 horas en noticias. Ya regresamos con más información. Quédese con nosotros. ¿Cómo prevenir el abuso sexual en un 2x3? Salí corriendo si alguien más grande solo quiere abrazarte, besarte, tocarte y hacerte sentir mal. Contalo a alguien de confianza. Consulta al 1147. Denuncia al 911. PANI y Gobierno de la República. Costa Rica Noticias Regional le acerca al Gobierno de la República. Si tiene alguna consulta para los jerarcas e instituciones públicas, mándenos su video con su pregunta al WhatsApp 8398 0071 o al correo costarricanoticiasregional@gmail.com. No olvide indicarnos su nombre y lugar donde vive. Su respuesta la encontrará en Costa Rica Noticias Regional. Continuamos con más información en 24 horas en noticias. 9 cantones bajaron de alerta amarilla o de alerta naranja a amarilla, mientras que Ojancha y Garavito aumentaron su nivel de alerta debido al incremento de casos COVID-19. Debido a una transmisión y a un riesgo aumentado ante el SARS-CoV-2, la Comisión Nacional de Emergencias realizó una actualización de las alertas, en donde anunció que Garavito y Ojancha pasan de alerta amarilla a alerta naranja. Que presentan también distritos con alerta sindrómica y en este caso particular son cantones que pasan a alerta naranja. En total tenemos 55 cantones con distritos en alerta temprana, con distritos con alerta sindrómica y un total de 133 distritos que están presentando esta condición. Por otro lado, el jerarca mencionó que 9 cantones bajaron de alerta naranja a alerta amarilla. Se trata de Acerrí, Zarcero, La Unión, Flores, Siquirres, Vázquez de Coronado, Acosta, San Isidro y Belén. De estos 9 cantones, 8 cantones corresponden a cantones, equipos de trabajo con los comités municipales de emergencia y comunidades que han participado activamente del modelo Costa Rica Trabaja y Se Cuida y han presentado su plan cantonal de prevención de COVID con procesos de implementación superiores al 80%. De modo tal que vemos cómo si unimos esfuerzos a nivel cantonal, a nivel municipal, a nivel comunitario, los resultados comienzan a presentarse. Solís explicó que el modelo de gestión compartida Costa Rica Trabaja y Se Cuida ha permitido que 71 comités municipales de emergencia cuenten con la autoevaluación de las condiciones de su gobierno local, lo cual permite conocer cuáles son las áreas para fortalecer el plan de prevención por COVID-19 en el país. El Banco de Costa Rica amplió el periodo de gracia para los clientes con operaciones crediticias que han visto afectados sus ingresos ante la pandemia. Según la entidad, a la fecha se han aplicado alrededor de 17.045 periodos de gracia en beneficio de sus clientes, empresas y pymes, por un monto que asciende a los 800.000 millones de colones. Para los clientes cuyo periodo de gracia venció en septiembre, se han realizado los procesos respectivos para ampliarlos por 6 o 12 meses más, de modo que puedan empezar a pagar hasta el 2021. Los periodos de gracia otorgados para la banca de personas representan alrededor de 324.000 millones. Entre los sectores beneficiados con estos arreglos se encuentran el comercio, consumo o créditos personales, viviendas, servicios, entre otros. Con respecto a los arreglos para pequeñas y medianas empresas, el BCR ha otorgado de mayo a la fecha alrededor de 1.166 créditos equivalente a 62.000 millones de colones. Para los clientes del sector cooperativo se han recaudado operaciones y se han readecuado las mismas a nivel crediticio en financiamientos directos que han permitido una solución a mediano plazo por un monto equivalente a 414.000 millones de colones. Para aquellos clientes cuyo periodo de gracia ya venció o está pronto a vencer, se han realizado los respectivos procesos para que por solicitud del cliente estos arreglos puedan ser ampliados por 6 o 12 meses más, de manera tal que el cliente pueda empezar a pagar hasta el 2021.
El banco les recuerda que para solicitar, renovar, ampliar estos periodos de gracia no es necesario presentarse a ninguna de nuestras oficinas comerciales, ya que este trámite se puede realizar a través de nuestro formulario electrónico, el cual está disponible en la página bancobcr.com. El cliente lo puede llenar desde la comodidad de su casa u oficina y posteriormente un asesor de servicio le estará contactando para iniciar el trámite de manera virtual. Iniciamos con información en el plano internacional. Armenios y azerbaiyanos se mostraron decididos el martes a continuar sus combates en la región separatista de Nagorno-Karabaj, pese a los llamados a una tregua y el alto precio que están pagando los civiles en estos 10 días de enfrentamientos. Sin marcha atrás, armenios y azerbaiyanos se mostraron decididos el martes a continuar sus combates en la región separatista de Nagorno-Karabaj, pese al alto precio que están pagando los civiles. Haciendo oídos sordos a la comunidad internacional, el jefe de la diplomacia turca visitó el martes la capital de Azerbaiyán, que descartó cualquier tregua sin la retirada militar armenia de la región. Poner en igualdad de condiciones a Armenia y Azerbaiyán significa darle la razón al ocupante. El mundo debe estar del lado de los que tienen razón, es decir, del lado de Azerbaiyán. Por su parte, el primer ministro de Armenia denunció el martes que las hostilidades fueron provocadas por el compromiso activo de Turquía en favor de Azerbaiyán y se declaró convencido de que Rusia protegerá a su país. Todo esto debe verse como una guerra contra el terrorismo, una operación antiterrorista de las Fuerzas Armadas de Nagorno-Karabaj y de Armenia. Las declaraciones ocurren un día después de que Francia, Rusia y Estados Unidos, mediadores en este conflicto desde los años 90, instaran en un comunicado conjunto a un cese de fuego inmediato y sin condiciones, y al inicio de negociaciones frente a esta escalada de violencia inédita y peligrosa. Desde el domingo, ambos bandos se han acusado de haber multiplicado los bombardeos en zonas urbanas habitadas, especialmente en la capital de los secesionistas, Stepanakert, y la segunda ciudad de Azerbaiyán, Ganyá. Pero luego de 10 días de combates, ningún bando parecía haber aventajado al otro de forma significativa. Un avión que arribó a Lima esta semana proveniente desde Santiago de Chile se convirtió en el primer vuelo comercial internacional que llega a Perú tras casi 7 meses de un cierre de fronteras decretado para evitar la propagación de la COVID-19. Estamos observando en estos momentos recibimiento especial en Lima para este avión procedente de Santiago de Chile. Fue el primer vuelo comercial internacional en llegar a Perú luego de casi 7 meses de cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus. En ese periodo solo se permitieron vuelos de repatriación de ciudadanos extranjeros varados en Perú por la epidemia. Que acá tenemos un doble reto ahorita todos los peruanos. Continuar en nuestra tarea de contener el COVID, como lo estamos haciendo y las cifras lo indican. Son 8 semanas de disminución continua. Los pasajeros solo podrán volar a Perú contando con una prueba negativa con menos de 72 horas de vigencia. El protocolo de seguridad sanitaria incluye que tras descender del avión, los viajeros sean supervisados con una cámara termográfica que controla su temperatura y que se respete el distanciamiento, incluso en el área para recoger el equipaje, donde suele haber aglomeraciones. Además, los viajeros podrán realizar un precontrol migratorio desde su casa, 48 horas antes del vuelo, para agilizar el trámite. Entonces esto significa, primero, rapidez, segundo, la seguridad que es lo más importante, ¿no? Porque va a evitar la conglomeración, va a hacer que el proceso de migraciones sea mucho más rápido. Antes duramos 1 minuto y medio a 2, ¿no? Y hoy vamos a hacerlo en menos de 24 segundos. Por ahora los destinos autorizados son Ecuador, Bolivia, Colombia, Panamá, Paraguay, Uruguay y Chile, todos con trayectos menores a 4 horas de duración. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo criticó duramente a China el martes en una reunión con sus homólogos de Australia, India y Japón, un encuentro con miras a presentar un frente unido contra el gigante asiático. Una reunión entre aliados con China en la mira.
El jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo se reunió el martes en Tokio con sus homólogos de Australia, India y Japón. Un encuentro con miras a presentar un frente unido contra el gigante asiático. La visita de Pompeo a Japón es la primera de un alto funcionario estadounidense desde que el nuevo primer ministro Yoshihide Suga asumió el cargo el mes pasado. Esta agrupación estratégica informal denominada Quad, que por ahora tiene una trascendencia más bien simbólica, fue promovida especialmente por su antecesor, Shinzo Abe. Como vimos con el brote y ahora la propagación de la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional se enfrenta a múltiples y diversos desafíos. Es precisamente por eso que ahora es el momento en que debemos profundizar aún más la coordinación con tantos países como sea posible con los que compartimos nuestra visión y desarrollar nuestros esfuerzos para mejorar la cooperación. Desde hace meses, Pompeo y la administración Trump mantienen tensas relaciones con Pekín, a nivel de la seguridad, el comercio y la tecnología. Últimamente, las relaciones de India y Australia con China también se han ido deteriorando. Pekín no disimula su opinión sobre el Quad y la semana pasada exhortó a los países a evitar los grupos cerrados y exclusivos. La recesión global en el 2020 por la crisis de la pandemia va a ser menos severa de lo previsto, pero el camino hacia una recuperación va a ser largo, desigual e incierto, advirtió el martes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. The picture today is less dire. Un panorama menos nefasto. Así definió la directora gerente del Fondo Monetario Internacional a la situación global, con una recesión menos severa de lo previsto en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus. Pero pese a una pequeña revisión al alza del pronóstico global para 2020, la funcionaria se mostró cautelosa. La economía mundial está regresando de la profundidad de la crisis, pero esta calamidad está lejos de terminar. Todos los países enfrentan ahora lo que yo llamaría el largo ascenso, una escalada que será larga, desigual e incierta y propensa a retrocesos. La directiva destacó la importancia del apoyo estatal para poner un piso bajo la economía global, pero agregó que se han visto diferentes resultados porque en los países ricos la política fue dar lo que fuera necesario y en los países pobres lo que fuera posible. Georgieva no adelantó las cifras que serán publicadas la próxima semana en el informe de perspectivas de la economía mundial. En junio, el FMI publicó una actualización muy sombría de sus previsiones, en la que estimó una contracción de la economía global de casi 5% frente a una proyección de caída de un 3% del Producto Interior Bruto Mundial hecha en abril. Para Latinoamérica y el Caribe, el fondo pronosticó entonces una contracción del PIB de 9,4% en 2020, y las contadas actualizaciones han mostrado un escenario dispar. Miembros de la comunidad indígena Miskita denuncian ataques e intimidación de grupos armados que quieren apropiarse de sus tierras de cultivo en el Caribe norte nicaragüense. Que me dieron con el fusil que andaba. No sé si fue con el escopeta o fue con el fusil. Salvador conserva las cicatrices que le dejó su secuestro. Hombres armados lo raptaron junto a otro miembro de la comunidad indígena Miskita de Sagnilaya en el Caribe norte nicaragüense y quemaron varios cultivos. Los pobladores denuncian que los responsables, llamados colonos, se movilizan en pequeños grupos con la intención de apropiarse de sus tierras. Los venían de frente con 2 armas de guerra y 2 escopetas. Y yo miré que atrás venían, al otro lado venían otros 4. Y 2 eran 10 los que me agarraron. Pero cuando me agarraron me botaron boca abajo, me amarraron las vistas. Los colonos encañonaron en septiembre a un líder comunitario y le propusieron negociar la repartición de los dominios de Sagnilaya, donde los indígenas tienen sus cultivos de arroz y musáceas. Los aldeanos rechazaron la oferta y se declararon dispuestos a morir por sus tierras. Claro que tengo miedo de ir de vuelta a la finca porque me están amenazados. Me tienen con video y todos me andan allí para reconocerme con todos los grupos que ellos tienen. Y yo sin armas y ellos bien armados. Y entonces, ahora quemaron todas las viviendas. Sagnilaya es una de las 350 aldeas de la etnia Miskitas, la más numerosa del Caribe nicaragüense. Conservan su lengua y formas ancestrales de organización, con el reconocimiento del gobierno. Según la Ley de Autonomía de Nicaragua, que reconoce los derechos de comunidades indígenas, está prohibido vender o arrendar estas tierras. Pero el sacerdote de la aldea sostiene que los bandidos reclaman 1.125 hectáreas de tierra que un indígena supuestamente les vendió.
Lo que pasa es que ahora, de hace 10 años para acá, venimos que ciertos líderes comunitarios, sin consultar con la comunidad, han venido metiendo gente. Los nativos sospechan que los colonos son traficantes de tierras. Otros dicen que son remanentes de antiguos grupos armados o patrocinados por ganaderos que buscan asentarse en las ricas tierras del Caribe. El gobierno regional afirma que en el caso de Sagnilaya, el problema es causado por la organización de excombatientes de Yatama, que se dedican a arrendar ilegalmente las tierras de los pobladores. Los resultados de las elecciones legislativas celebradas el domingo en Kirguistán quedaron anulados el martes después de intensas protestas generadas tras los comicios que dejaron al menos un muerto y varios centenares de heridos. Elecciones anuladas en Kirguistán. La Comisión Electoral de esta antigua República Soviética de Asia Central anunció el martes que los resultados de los comicios del domingo fueron invalidados. La decisión se produjo después de una noche de fuertes protestas, en la que los manifestantes liberaron a un expresidente y a otras figuras políticas de la cárcel y saquearon varios edificios oficiales. Poco antes del anuncio de la comisión, el presidente de Kirguistán, Sooronbay Jeenbekov, aseguró que controla la situación. El controvertido resultado de las elecciones legislativas, en las que ganaron los partidos favorables al oficialismo, llevó a que miles de opositores salieran a las calles de la capital, Bishkek. Reclamaban la renuncia del mandatario y la celebración de nuevas elecciones. En los enfrentamientos que se produjeron con la policía, hubo al menos un muerto y cientos de heridos. Rodeado de regímenes autoritarios, Kirguistán es una excepción democrática en Asia Central, pero las transiciones políticas siempre han estado marcadas por convulsiones. Filas organizadas en Caracas y protestas en la provincia. Venezuela, ante una aguda escasez de combustible, relanzó el lunes un plan para distribuir gasolina por medio del número de matrícula vehicular. El racionamiento de gasolina y las filas en las estaciones se han vuelto una forma de vida en Venezuela. Desde el lunes, el gobierno relanzó un plan para distribuir combustible por número de matrícula vehicular. La llegada de cargamentos de combustible desde Irán en los últimos días y, según el gobierno de Nicolás Maduro, la reactivación de 2 de las principales refinerías del país permitieron reabastecer gasolineras tras semanas de largas esperas. Llevo 4 trasnochos, me he trasnochado 4 veces para echar gasolina. Venezuela también estrenó en junio precios dolarizados de gasolina, que durante años fue prácticamente gratuita por congelación de tarifas. El gobierno socialista subió a 50 centavos de dólar el litro de combustible de alto octanaje, pero mantuvo un alto subsidio con una tarifa en bolívares que ahora equivale a poco más de 1 centavo de dólar por litro, solo válida con límites de consumo y registro previo. Muchos venezolanos se ven obligados a hacer interminables filas por combustible subsidiado. Los $20 necesarios para llenar el tanque de un auto utilitario pueden ser un lujo en un país donde el ingreso mínimo mensual equivale a $2. Lo que me ha tocado hoy parece que fuera ayudar. Porque la verdad es que tengo relativamente poco tiempo en cola. Tendré unos 20 minutos. Y ya tengo cuadra y media por delante solamente. Claro. Pero es muy injusto. No hubo mayores incidentes en Caracas, pero medios de comunicación reportaron manifestaciones en 5 estados del país por falta de gasolina. Venezuela ha visto caer su producción de crudo desde poco más de 3 millones de barriles por día hace 12 años a menos de 400,000 en la actualidad, de acuerdo con la OPEP. Hacemos una nueva pausa en 24 horas en Noticias. Ya regresamos con más información. Recuerde que puede seguirnos a través de Facebook en Costa Rica Noticias y en Twitter como @SINAR-Noticias. Ya volvemos. ¿Estás muy pensativo? Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hacerlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... Un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en bancobcr.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Esta semana disfrute de documentales sobre la obra del escritor Fabián Dobles, Tatamundo y la coreografía Mariana Pineda en Cine Tico Clásico, un recorrido por los primeros 60 años de producción cinematográfica nacional. El viernes 9 de octubre a las 9 de la noche,
con repetición el sábado 10 a las 4:30 de la tarde, en un esfuerzo de CINART y el Centro de Cine, aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. Soy José David Pérez, es un gusto que usted nos sintonice y se informe junto a nosotros del acontecer nacional e internacional más importante en las últimas 24 horas. Vamos de inmediato con nuestros titulares. De marzo a agosto del 2020, la Caja Costarricense de Seguro Social debió suspender más de 36.000 cirugías. Movimiento Solidarista Costarricense rechazó la convocatoria que les hizo el presidente para iniciar la construcción de una propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional. 9 cantones bajaron de alerta naranja a amarilla. Un avión que arribó a Lima esta semana proveniente desde Santiago de Chile se convirtió en el primer vuelo comercial internacional que llega a Perú. Iniciamos con información. Diversos grupos sindicales tomaron las principales calles de San José ayer martes en protesta de la postura que ha mantenido el gobierno de Carlos Alvarado sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Los diversos sectores sociales mantienen su posición y planean mantener las manifestaciones pautadas para esta semana. Diversos grupos sindicales y sociales se manifestaron este martes en la capital en contra de los proyectos de ley que se encuentran en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, el de empleo público, además del pago de impuestos entre todos los ciudadanos sin distingo alguno y no a la unificación del régimen de pensión. El presidente de la Asociación Nacional de Educadores ANDE dijo que este es un buen momento para ordenar el país y cobrar los impuestos tanto a ricos como a pobres. El movimiento sindical hace mucho viene trabajando en contra de los proyectos de ley de la Asamblea Legislativa. Nosotros somos un movimiento independiente a los movimientos de estos días. En realidad el movimiento sindical había hecho una caravana con todo el país diciéndole a la clase trabajadora los problemas que íbamos a tener con el proyecto de empleo público. Aquí lo que no se quiere decir específicamente es que este gobierno no quiere tomar medidas contra los que no pagan impuestos. El secretario adjunto de la Asociación de Empleados Públicos y Privados ANEP es del criterio que no es necesario el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros hemos venido planteando de que hay recursos suficientes para poder enfrentar la crisis sin necesidad de recurrir al Fondo Monetario Internacional. Y nos parece de que uno de los planteamientos, porque es uno, hay otros planteamientos, uno de los planteamientos es no negociar con el Fondo Monetario Internacional, no entregar los activos del Estado como lo pretende el gobierno y cualquier solución que sea una solución a la tica. Necesitamos justicia tributaria ya, manifestó la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, quien agregó que la manifestación fue una medida de presión para mostrarle al pueblo y al gobierno que están organizados y que este pueblo no está dormido. Hemos dado propuestas para ayudar a esta crisis económica y pues de ahí no le ponen atención. Y hoy precisamente estamos pues en contra también de esta propuesta que hizo el gobierno sobre el Fondo Monetario Internacional, que ya está retirada, pero que no se sabe al final qué va a pasar con eso. Entonces, es parte del proceso que llevamos, tenemos varias manifestaciones, esta es una de ellas. Como funcionarios públicos tenemos condiciones diferentes. Por su parte, el presidente del Sindicato de Educadores aseguró que es urgente el diálogo en el país y es hora de trabajar todos juntos para poder salir adelante. Hemos exigido que los impuestos se cobren, que se les cobren totalmente en la forma proporcional, que el rico pague como rico y el pobre como pobre, y ahí se manejen eso, porque los proyectos que hay no buscan en esta forma corregir el problema económico. Hay mucho desempleo, mucha pobreza.
El movimiento fue convocado por los dirigentes de diversas organizaciones cívicas nacionales. De marzo a agosto del 2020, la Caja Costarricense de Seguro Social debió suspender más de 36.000 cirugías y ha sufrido una afectación del 25% en la consulta externa. Sin embargo, la entidad señala que se ha intentado mantener la mayoría de servicios. El pasado 6 de marzo llegó la COVID-19 a Costa Rica y esto implicó una serie de cambios en la atención de la salud para darle prioridad a la atención de la pandemia. No obstante, en la Caja aseguran que han realizado esfuerzos para mantener servicios como consulta externa, procedimientos e incluso cirugías. Por ejemplo, durante el periodo comprendido de la semana 10 a las 35, es decir, desde que inició la pandemia hasta finales de agosto, la institución ha brindado 4.981.505 consultas, en donde se documenta afectación de 1.662.581 citas en consulta externa y un ausentismo del 7% en las últimas semanas. En este periodo se han realizado 240.405 procedimientos, con una afectación de 65.190 y ausentismo de hasta un 19%. Por su parte, en el área quirúrgica en el 2020 se han realizado 102.807 y en el periodo de la semana 10 a la 35 la afectación ha sido de 36.832 cirugías. Además, se ha fortalecido todo el tema de telesalud mediante modalidades alternativas de atención. Se ha promovido el distanciamiento social en salas de espera, filas y en general en todas las áreas de los hospitales y centros de atención. Además, se ha cambiado las consultas en horarios diferenciados y manteniendo también la consulta diferenciada de casos respiratorios. Además, se ha promovido el uso de equipo de protección personal de acuerdo con los lineamientos institucionales y se ha procurado la gestión más eficiente de las camas de manera que se puedan mantener todas las atenciones de emergencia. La médico señala que los datos de afectación corresponden a una variación estadística estimada sobre las atenciones que se hubieran generado en condiciones normales. En el caso de consulta externa y procedimientos, esta variación corresponde a varios factores, pero los principales son ausentismo, reprogramación de citas únicamente postergables no urgentes y la disminución de la demanda. Ramos agrega que con relación a cirugías no se trata de suspensión, sino de no programación por razones de seguridad, y cabe indicar que pese a que existe ausentismo, es menor ya que las cirugías se confirman de previo y se están realizando casos calificados. Además, los factores principales son disminución de cirugías de emergencia por cambios epidemiológicos, por ejemplo, la reducción de los accidentes de tránsito, la programación de menor cantidad de casos, porque se ha priorizado las cirugías de emergencia oncológica y electivas prioritarias. Aunado a esto, en la Caja señalan que este año, a pesar de la emergencia, no se han dejado de realizar cirugías provenientes de las listas de espera de años atrás. Según la Gerencia Médica de Datos consultados al 2 de septiembre del 2020, de la consulta externa se realizaron 14.187 cirugías no provenientes de listas de espera y 42.959 que sí eran de listas de espera. Y por urgencia, 41.746 de incidentes normales y 3.898 por listas de espera. Se ha tenido que priorizar las atenciones especialmente de consultas especializadas de aquellos pacientes presenciales que definitivamente no pueden ser atendidos mediante otra modalidad de las ya implementadas, por ejemplo, la virtual o la telefónica. Se ha mantenido la atención de todas las cirugías de emergencia y emergencias en los hospitales. Además, se ha manejado todo lo que es los casos oncológicos y exámenes y atenciones electivas que se establezcan como prioritarias de acuerdo al criterio médico. De igual forma, la institución asegura que ha mantenido la prestación de miles de atenciones de emergencias y servicios esenciales como quimioterapia, paliativos, ultrasonidos, TACs, resonancias y oncológicos.
Luego de 7 horas de conversaciones, las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social y 7 sindicatos de salud acordaron crear una comisión de alto nivel para abordar en conjunto la protección de los trabajadores y la atención de la pandemia. Autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social y representantes de 7 grupos gremiales acordaron, tras una reunión de 7 horas, la firma de un documento que garantiza la conformación de una comisión institucional laboral de alto nivel de gestión de la emergencia sanitaria por COVID-19. Como parte de las peticiones del sector sindical, la reunión contó con la participación de la ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, y del ministro de Salud, Daniel Salas. El sector sindical nos presentó 8 ejes importantes para la discusión durante este proceso de diálogo. Estos temas están fundamentalmente relacionados con la situación laboral en la atención de la pandemia en el sector salud. Gracias a este espacio, hoy tenemos un acuerdo importante, que es establecer una comisión de alto nivel que permita dar seguimiento a los temas importantes que se han conversado en este espacio. Según Román Macaya, presidente ejecutivo de la Caja, esta reunión busca mejorar las relaciones con el sector sindical, crear paz social y paz laboral, que es necesaria para la atención de la pandemia. Y lo que se busca es ahí tener un espacio donde se pueden discutir y compartir información, primero sobre qué es lo que está pasando, tener un flujo de información en ambas vías y poder recibir también criterios del sector sindical y exponer criterios técnicos de la administración de la Caja en esta comisión que tiene un carácter consultivo y recomendativo, que se reunirá bisemanalmente. Los sindicatos presentes fueron AMPE, SINASAS, SINAS, SINAE, UNDECA, CITAF y CIPROSIMECA. Una comisión de alto nivel, la cual estaría enfocada en el primer eje. Para el viernes próximo a las 7 de la mañana se acordó continuar con los demás ejes pendientes de valoración. Próximo viernes volveremos a reunirnos y esperamos que estas reuniones sean más productivas, más ágiles. No podemos esperar que el tiempo pase cuando tanto los trabajadores de la salud como el pueblo costarricense necesitan de que urgentemente se venga a resolver todo lo que tiene que ver con la protección de la salud de los trabajadores y el pueblo costarricense. El viernes 9 de octubre será el próximo encuentro, en donde los temas de la agenda serán gobernanza laboral de la gestión sanitaria, la protección de la salud de las personas trabajadoras, los derechos sociolaborales, las libertades individuales y sindicales y el fortalecimiento de la Caja, privatización, presupuestos, deuda del Estado y financiamiento. El movimiento solidarista costarricense rechazó la convocatoria que les hizo el presidente Carlos Alvarado para iniciar la construcción de una propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional. La sesión estaba planteada para este martes a las 7:30 de la mañana en Casa Presidencial. Sin embargo, el sector solidarista consideró que el diálogo debe ser multilateral y no bilateral. El Movimiento Solidarista Costarricense y la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas, CONASOL, no asistieron a la convocatoria que hizo la Presidencia de la República este martes por la mañana para arrancar con el diálogo nacional y construir una propuesta de negociación con el Fondo Monetario Internacional, en conjunto con los distintos sectores. Pese a que la convocatoria estaba pactada para las 7:30 de la mañana en Casa Presidencial, los representantes no acudieron, pues alegaron que el diálogo debe ser multilateral y no bilateral como lo planteó el gobierno. La Federación Nacional de Asociaciones Solidaristas y el Movimiento Solidarista, no cabe ninguna duda de que Costa Rica pasa por uno de los momentos más aciagos de su historia. Nuestras organizaciones reiteran que nuestro país requiere urgentemente de un diálogo y de convergencia democrática para avanzar por la ruta de un desarrollo equilibrado, justo e inclusivo. Luego del anuncio que hizo el presidente Carlos Alvarado en cadena nacional el domingo por la noche, sobre la decisión de retirar la propuesta inicial de negociación con el Fondo Monetario Internacional, el Poder Ejecutivo planteó para este martes una serie de reuniones con distintos sectores. Se realizarán 4 reuniones a lo largo del día con diferentes sectores. Primero será con el Movimiento Solidarista, luego con el Consejo de Mujeres, seguido por el Consejo Nacional de Cooperativas, para cerrar el día
con una reunión de los presidentes de los supremos poderes, es decir, el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Legislativa y el presidente del Poder Judicial. En estos encuentros, que se extenderán durante la semana, el mandatario aseguró que estará presente en las discusiones. La ministra de Trabajo, Yanina Dinarte, aseguró que el objetivo será buscar acuerdos con los distintos sectores. El Gobierno de la República reitera su absoluto compromiso con el diálogo democrático. Precisamente por eso, estos días, con el liderazgo del presidente, se han convocado a una serie de reuniones bilaterales que forman parte de un proceso preparatorio para un diálogo más amplio que se tiene que dar en los próximos días. Este diálogo más amplio será un diálogo de carácter multisectorial que nos permitirá buscar acuerdos con distintos sectores de la sociedad. Asimismo, el arzobispo de San José, José Rafael Quirós, entregó este lunes al gobierno un documento firmado por los representantes del Movimiento Rescate Nacional, en el que plantean las condiciones mínimas para iniciar un diálogo nacional y deponer las manifestaciones. En el día de hoy hemos mantenido una reunión con el arzobispo de Costa Rica, Monseñor Quirós, y con otros representantes de la Iglesia Católica. Reunión que ya habíamos programado desde la semana pasada con el propósito de intercambiar ideas sobre la propuesta de diálogo nacional que había planteado también la semana pasada la Iglesia Católica. En esta reunión, la Arquidiócesis de San José aprovechó para entregarme una misiva, una carta de los representantes del movimiento que todavía mantiene los bloqueos, donde plantean una serie de posiciones que serán respondidas oportunamente. En este documento, el movimiento pide condiciones como cesar el desalojo violento de los manifestantes, que se descarte el convenio con el FMI durante esta administración, o que no hayan procesos penales ni sanciones para los manifestantes. También plantean que el movimiento se levantará hasta que se firme acuerdo de negociación. De acuerdo con la actualización de este martes, al menos 50 rutas permanecían cerradas. El turismo ha sido uno de los afectados producto de las manifestaciones en contra de la propuesta del Fondo Monetario Internacional que planteó el gobierno. De acuerdo con Arenal, Cámara de Turismo y Comercio, en la zona hay una estimación de 12.500 camas y solo lograron llegar 50 personas. En este sentido, la Cámara Nacional de Turismo hizo un llamado este lunes para deponer las manifestaciones luego del anuncio del presidente Carlos Alvarado. La Cámara Nacional de Turismo, Canatur, considera que el presidente ya ha abierto los espacios de diálogo para solucionar la crisis por la que atraviesa Costa Rica, lo cual agradecemos. Conversaciones que debemos aprovechar para lograr una propuesta equilibrada, razonable y suficiente para presentarla al Fondo Monetario Internacional y a los diferentes organismos financieros internacionales. Espacios de diálogo en los que debe estar debidamente representado el sector empresarial y la industria del turismo costarricense. Este miércoles en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al tarcero fantasma. Esta especie habita los bosques en Asia y es catalogado el más pequeño de los primates. Les presentamos al tarcero fantasma. Se trata de un primate pequeño que muchas personas no conocen. Incluso está catalogado como el primate más pequeño del mundo. Esta especie habita los bosques de las Filipinas, Sumatra y Borneo en el continente asiático. Se pasa la mayor parte del tiempo en los árboles. Tiene una cola muy larga y es de hábitos nocturnos. Pesa solamente 5 onzas cuando es completamente adulto.
Su cuerpo está cubierto de pelo marrón y muy suave. Son pequeños, con ojos muy grandes, como si sobresalieran de su cabeza. Y esta característica física es muy diferente de otros tipos de primates. Tienen patas traseras muy largas, al igual que sus dedos con uñas, entre los que se destaca el dedo del medio. Sus orejas son pequeñas y puntiagudas. Se dice que poseen buena audición. En algunas culturas, el tarcero fantasma es considerado como un amuleto de buena suerte. Hacemos una pausa en 24 horas en noticias. Ya regresamos con más información. Quédese con nosotros. Documentales profundos que nos llevarán a conocer a diferentes personas, sus sueños, pesares, fantasías, costumbres y alegrías en Cine Retrospectivo, los martes a las 9 de la noche, a partir de octubre, aquí en 13. Costa Rica Televisión. Este miércoles no puede perderse un nuevo Café Nacional. Les tendremos muchos y muy variados temas. Y si usted quiere dedicarse al tema de belleza y emprender, le vamos a contar cómo. Acompáñanos, consejos importantes, aquí en 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio y también a través de nuestra página Café Nacional en Facebook. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Continuamos con más información en 24 horas en noticias. 9 cantones bajaron de alerta amarilla o de alerta naranja a amarilla, mientras que Ojancha y Garavito aumentaron su nivel de alerta debido al incremento de casos COVID-19. Debido a una transmisión y a un riesgo aumentado ante el SARS-CoV-2, la Comisión Nacional de Emergencias realizó una actualización de las alertas, en donde anunció que Garavito y Ojancha pasan de alerta amarilla a alerta naranja. Que presentan también distritos con alerta sindrómica y en este caso particular son cantones que pasan a alerta naranja. En total tenemos 55 cantones con distritos en alerta temprana, con distritos con alerta sindrómica y un total de 133 distritos que están presentando esta condición. Por otro lado, el jerarca mencionó que 9 cantones bajaron de alerta naranja a alerta amarilla. Se trata de Acerrí, Zarcero, La Unión, Flores, Siquirres, Vázquez de Coronado, Acosta, San Isidro y Belén. De estos 9 cantones, 8 cantones corresponden a cantones, equipos de trabajo con los comités municipales de emergencia y comunidades que han participado activamente del modelo Costa Rica Trabaja y se Cuida y han presentado su plan cantonal de prevención de COVID con procesos de implementación superiores al 80%. De modo tal que vemos cómo si unimos esfuerzos a nivel cantonal, a nivel municipal, a nivel comunitario, los resultados comienzan a presentarse. Solís explicó que el modelo de gestión compartida Costa Rica Trabaja y se Cuida ha permitido que 71 comités municipales de emergencia cuenten con la autoevaluación de las condiciones de su gobierno local, lo cual permite conocer cuáles son las áreas para fortalecer el plan de prevención por COVID-19 en el país. El Banco de Costa Rica amplió el periodo de gracia para los clientes con operaciones crediticias que han visto afectados sus ingresos ante la pandemia. Según la entidad, a la fecha se han aplicado alrededor de 17.045 periodos de gracia en beneficio de sus clientes, empresas y pymes, por un monto que asciende a los 800.000 millones de colones. Para los clientes cuyo periodo de gracia venció en septiembre, se han realizado los procesos respectivos para ampliarlos por 6 o 12 meses más, de modo que puedan empezar a pagar hasta el 2021. Los periodos de gracia otorgados para la banca de personas representan alrededor de 324.000 millones. Entre los sectores beneficiados con estos arreglos se encuentran el comercio, consumo o créditos personales,
vivienda, servicios, entre otros. Con respecto a los arreglos para pequeñas y medianas empresas, el BCR ha otorgado de mayo a la fecha alrededor de 1.166 créditos, equivalente a 62.000 millones de colones. Para los clientes del sector cooperativo se han recaudado operaciones y se han readecuado las mismas a nivel crediticio en financiamientos directos que han permitido una solución a mediano plazo por un monto equivalente a 414.000 millones de colones. Para aquellos clientes cuyo periodo de gracia ya venció o está pronto a vencer, se han realizado los respectivos procesos para que por solicitud del cliente estos arreglos puedan ser ampliados por 6 o 12 meses más, de manera tal que el cliente pueda empezar a pagar hasta el 2021. El banco les recuerda que para solicitar, renovar, ampliar estos periodos de gracia no es necesario presentarse a ninguna de nuestras oficinas comerciales, ya que este trámite se puede realizar a través de nuestro formulario electrónico, el cual está disponible en la página bancobcr.com. El cliente lo puede llenar desde la comodidad de su casa u oficina y posteriormente un asesor de servicio le estará contactando para iniciar el trámite de manera virtual. Iniciamos con información en el plano internacional. Armenios y azerbaiyanos se mostraron decididos el martes a continuar sus combates en la región separatista de Nagorno-Karabaj, pese a los llamados a una tregua y el alto precio que están pagando los civiles en estos 10 días de enfrentamientos. Sin marcha atrás, armenios y azerbaiyanos se mostraron decididos el martes a continuar sus combates en la región separatista de Nagorno-Karabaj, pese al alto precio que están pagando los civiles. Haciendo oídos sordos a la comunidad internacional, el jefe de la diplomacia turca visitó el martes la capital de Azerbaiyán, que descartó cualquier tregua sin la retirada militar armenia de la región. Poner en igualdad de condiciones a Armenia y Azerbaiyán significa darle la razón al ocupante. El mundo debe estar del lado de los que tienen razón, es decir, del lado de Azerbaiyán. Por su parte, el primer ministro de Armenia denunció el martes que las hostilidades fueron provocadas por el compromiso activo de Turquía en favor de Azerbaiyán y se declaró convencido de que Rusia protegerá a su país. Todo esto debe verse como una guerra contra el terrorismo, una operación antiterrorista de las Fuerzas Armadas de Nagorno-Karabaj y de Armenia. Las declaraciones ocurren un día después de que Francia, Rusia y Estados Unidos, mediadores en este conflicto desde los años 90, instaran en un comunicado conjunto a un cese de fuego inmediato y sin condiciones, y al inicio de negociaciones frente a esta escalada de violencia inédita y peligrosa. Desde el domingo, ambos bandos se han acusado de haber multiplicado los bombardeos en zonas urbanas habitadas, especialmente en la capital de los secesionistas, Stepanakert, y la segunda ciudad de Azerbaiyán, Ganyá. Pero luego de 10 días de combates, ningún bando parecía haber aventajado al otro de forma significativa. Un avión que arribó a Lima esta semana proveniente desde Santiago de Chile se convirtió en el primer vuelo comercial internacional que llega a Perú tras casi 7 meses de un cierre de fronteras decretado para evitar la propagación de la COVID-19. Estamos observando en estos momentos recibimiento especial en Lima para este avión procedente de Santiago de Chile. Fue el primer vuelo comercial internacional en llegar a Perú luego de casi 7 meses de cierre de fronteras por la pandemia de coronavirus. En ese periodo solo se permitieron vuelos de repatriación de ciudadanos extranjeros varados en Perú por la epidemia. Que acá tenemos un doble reto ahorita todos los peruanos. Continuar en nuestra tarea de contener el COVID, como lo estamos haciendo y las cifras lo indican. Son 8 semanas de disminución continua. Los pasajeros solo podrán volar a Perú contando con una prueba negativa con menos de 72 horas de vigencia. El protocolo de seguridad sanitaria incluye que tras descender del avión, los viajeros sean supervisados con una cámara termográfica que controla su temperatura y que se respete el distanciamiento, incluso en el área para recoger el equipaje, donde suele haber aglomeraciones. Además, los viajeros podrán realizar un precontrol migratorio desde su casa, 48 horas antes del vuelo, para agilizar el trámite.
Entonces esto significa, primero, rapidez, segundo, la seguridad que es lo más importante, ¿no? Porque va a evitar la conglomeración, va a hacer que el proceso de migraciones sea mucho más rápido. Antes duramos 1 minuto y medio a 2, ¿no? Y hoy vamos a hacerlo en menos de 24 segundos. Por ahora los destinos autorizados son Ecuador, Bolivia, Colombia, Panamá, Paraguay, Uruguay y Chile, todos con trayectos menores a 4 horas de duración. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo criticó duramente a China el martes en una reunión con sus homólogos de Australia, India y Japón, un encuentro con miras a presentar un frente unido contra el gigante asiático. Una reunión entre aliados con China en la mira. El jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo se reunió el martes en Tokio con sus homólogos de Australia, India y Japón. Un encuentro con miras a presentar un frente unido contra el gigante asiático. La visita de Pompeo a Japón es la primera de un alto funcionario estadounidense desde que el nuevo primer ministro Yoshihide Suga asumió el cargo el mes pasado. Esta agrupación estratégica informal denominada Quad, que por ahora tiene una trascendencia más bien simbólica, fue promovida especialmente por su antecesor, Shinzo Abe. Como vimos con el brote y ahora la propagación de la pandemia de COVID-19, la comunidad internacional se enfrenta a múltiples y diversos desafíos. Es precisamente por eso que ahora es el momento en que debemos profundizar aún más la coordinación con tantos países como sea posible con los que compartimos nuestra visión y desarrollar nuestros esfuerzos para mejorar la cooperación. Desde hace meses, Pompeo y la administración Trump mantienen tensas relaciones con Pekín, a nivel de la seguridad, el comercio y la tecnología. Últimamente, las relaciones de India y Australia con China también se han ido deteriorando. Pekín no disimula su opinión sobre el Quad y la semana pasada exhortó a los países a evitar los grupos cerrados y exclusivos. La recesión global en el 2020 por la crisis de la pandemia va a ser menos severa de lo previsto, pero el camino hacia una recuperación va a ser largo, desigual e incierto, advirtió el martes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. The picture today is less dire. Un panorama menos nefasto. Así definió la directora gerente del Fondo Monetario Internacional a la situación global, con una recesión menos severa de lo previsto en medio de la crisis por la pandemia de coronavirus. Pero pese a una pequeña revisión al alza del pronóstico global para 2020, la funcionaria se mostró cautelosa. La economía mundial está regresando de la profundidad de la crisis, pero esta calamidad está lejos de terminar. Todos los países enfrentan ahora lo que yo llamaría el largo ascenso, una escalada que será larga, desigual e incierta y propensa a retrocesos. La directiva destacó la importancia del apoyo estatal para poner un piso bajo la economía global, pero agregó que se han visto diferentes resultados porque en los países ricos la política fue dar lo que fuera necesario y en los países pobres lo que fuera posible. Georgieva no adelantó las cifras que serán publicadas la próxima semana en el informe de perspectivas de la economía mundial. En junio, el FMI publicó una actualización muy sombría de sus previsiones, en la que estimó una contracción de la economía global de casi 5% frente a una proyección de caída de un 3% del Producto Interior Bruto Mundial hecha en abril. Para Latinoamérica y el Caribe, el fondo pronosticó entonces una contracción del PIB de 9,4% en 2020, y las contadas actualizaciones han mostrado un escenario dispar. Miembros de la comunidad indígena Miskita denuncian ataques e intimidación de grupos armados que quieren apropiarse de sus tierras de cultivo en el Caribe norte nicaragüense. Que me dieron con el fusil que andaba. No sé si fue con el escopeta o fue con el... Salvador conserva las cicatrices que le dejó su secuestro. Hombres armados lo raptaron junto a otro miembro de la comunidad indígena Miskita de Sagnilaya en el Caribe norte nicaragüense y quemaron varios cultivos. Los pobladores denuncian que los responsables, llamados colonos, se movilizan en pequeños grupos con la intención de apropiarse de sus tierras. Los venían de frente con 2 armas de guerra y 2 escopetas. Y yo miré que atrás venían, al otro lado venían otros 4 y 2 eran 10 los que me agarraron. Pero cuando me agarraron me botaron boca abajo, me amarraron las vistas.
Los colonos encañonaron en septiembre a un líder comunitario y le propusieron negociar la repartición de los dominios de Sagnilaya, donde los indígenas tienen sus cultivos de arroz y musáceas. Los aldeanos rechazaron la oferta y se declararon dispuestos a morir por sus tierras. Claro que tengo miedo de ir de vuelta a la finca porque me están amenazados. Me tienen con video y todo me andan ahí para reconocerme con todos los grupos que ellos tienen. Y yo sin armas y ellos bien armados. Y entonces, ahora quemaron todas las viviendas. Sagnilaya es una de las 350 aldeas de la etnia Misquitas, la más numerosa del Caribe nicaragüense. Conservan su lengua y formas ancestrales de organización, con el reconocimiento del gobierno. Según la Ley de Autonomía de Nicaragua, que reconoce los derechos de comunidades indígenas, está prohibido vender o arrendar estas tierras. Pero el sacerdote de la aldea sostiene que los bandidos reclaman 1.125 hectáreas de tierra que un indígena supuestamente les vendió. Lo que pasa es que ahora, de hace 10 años para acá, venimos que ciertos líderes comunitarios, sin consultar con la comunidad, han venido metiendo gente. Los nativos sospechan que los colonos son traficantes de tierras. Otros dicen que son remanentes de antiguos grupos armados o patrocinados por ganaderos que buscan asentarse en las ricas tierras del Caribe. El gobierno regional afirma que en el caso de Sagnilaya, el problema es causado por la organización de excombatientes de Yatama, que se dedican a arrendar ilegalmente las tierras de los pobladores. Los resultados de las elecciones legislativas celebradas el domingo en Kirguistán quedaron anulados el martes después de intensas protestas generadas tras los comicios que dejaron al menos un muerto y varios centenares de heridos. Elecciones anuladas en Kirguistán. La Comisión Electoral de esta antigua República Soviética de Asia Central anunció el martes que los resultados de los comicios del domingo fueron invalidados. La decisión se produjo después de una noche de fuertes protestas, en la que los manifestantes liberaron a un expresidente y a otras figuras políticas de la cárcel y saquearon varios edificios oficiales. Poco antes del anuncio de la comisión, el presidente de Kirguistán, Sooronbay Jeenbekov, aseguró que controla la situación. El controvertido resultado de las elecciones legislativas, en las que ganaron los partidos favorables al oficialismo, llevó a que miles de opositores salieran a las calles de la capital, Bishkek. Reclamaban la renuncia del mandatario y la celebración de nuevas elecciones. En los enfrentamientos que se produjeron con la policía, hubo al menos un muerto y cientos de heridos. Rodeado de regímenes autoritarios, Kirguistán es una excepción democrática en Asia Central, pero las transiciones políticas siempre han estado marcadas por convulsiones. Filas organizadas en Caracas y protestas en la provincia. Venezuela, ante una aguda escasez de combustible, relanzó el lunes un plan para distribuir gasolina por medio del número de matrícula vehicular. El racionamiento de gasolina y las filas en las estaciones se han vuelto una forma de vida en Venezuela. Desde el lunes, el gobierno relanzó un plan para distribuir combustible por número de matrícula vehicular. La llegada de cargamentos de combustible desde Irán en los últimos días y, según el gobierno de Nicolás Maduro, la reactivación de 2 de las principales refinerías del país permitieron reabastecer gasolineras tras semanas de largas esperas. Llevo 4 trasnochos, me troché 4 veces para echar gasolina. Venezuela también estrenó en junio precios dolarizados de gasolina, que durante años fue prácticamente gratuita por congelación de tarifas. El gobierno socialista subió a 50 centavos de dólar el litro de combustible de alto octanaje, pero mantuvo un alto subsidio con una tarifa en bolívares que ahora equivale a poco más de 1 centavo de dólar por litro, solo válida con límites de consumo y registro previo. Muchos venezolanos se ven obligados a hacer interminables filas por combustible subsidiado. Los $20 necesarios para llenar el tanque de un auto utilitario pueden ser un lujo en un país donde el ingreso mínimo mensual equivale a $2. Lo que me ha tocado hoy parece que fuera ayudar. Porque la verdad es que tengo relativamente poco tiempo en cola. Tendré unos 20 minutos. Y ya tengo cuadra y media por delante solamente. Claro. Pero es muy injusto. No hubo mayores incidentes en Caracas, pero medios de comunicación reportaron manifestaciones en 5 estados del país por falta de gasolina. Venezuela ha visto caer su producción de crudo desde poco más de 3 millones de barriles por día hace 12 años a menos de 400,000 en la actualidad, de acuerdo con la OPEP.
Hasta aquí la información en 24 horas en Noticias. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos a las 12 mediodía con mucha más información. Recuerde, a las 7 de la noche nuestra edición estelar. Manténgase informado con nuestras plataformas digitales en Facebook, Costa Rica Noticias, en Twitter, @SinarNoticias y nuestra página web costarricamedios.cr. Feliz mañana. Que la pasen bien. Hola, ¿qué tal? Tener unas finanzas saludables es uno de los mejores hábitos en la vida. Sin embargo, en tiempos de crisis esto resulta fundamental porque tal vez se disminuye el gasto, hay menos empleo, hay más preocupaciones y en el marco de la pandemia pues esto es la historia de todos los días. Por eso es muy importante que usted se siente con su familia a analizar cómo mejorar las finanzas de su hogar. Y para ello, en Una Mirada le vamos a dar muchos consejos esta semana. Acompáñenos. El 7 de octubre a las 9:30 de la noche, en Documentales UNED, en conmemoración del Día de las Culturas, presentamos... En reserva indígena no hay título de propiedad. El 47% está en territorio indígena y ese territorio no paga impuestos. Salitre, recuperación de un territorio. Yo creo que parte de los procesos de diálogo y de ese cambio que queremos instaurar en este gobierno es precisamente entender que lo que hay que generar son acuerdos. Con repetición el sábado 10 a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión. Es cierto que nos puede dar fobia al plástico.